Bueno, queridos amigos, gracias por acompañarnos. En vista de que ya el reloj marcó los 2 o 3 minutos de rigor, empezamos 7:03 y empezamos 7:04 ya. Empezamos nuestro querido webinar, un tema fascinante y un tema que seguramente ustedes ya lo escucharon ser promocionado a través de Javier, Ecuador Conventions y Congretur con el tema Galápagos, el cual es fascinante desde cualquier perspectiva que lo veamos. Y me encanta ver que tenemos una casa que se va llenando, que se van ocupando los espacios. Yo sé que a veces esta hora puede ser algo complicada con el tema tráfico, llegar a oficina o salir de oficina, llegar a casa, salir de casa, etcétera. Algunos en el celular, lo cual es muy lindo saber que están ahí. Así que bienvenidos todos a este webinar sobre las Islas Galápagos, del cual, como les dije antes, no solo que va a estar interesante, sino que con Javier hemos preparado una manera diferente de hablar sobre Galápagos. Es decir, si bien van a haber algunos temas enfocados a, entre comillas, capacitación, no es una sesión per se de capacitación, es más bien una manera de compartir unos nuevos ángulos sobre las Islas Galápagos, un par de realidades y entender el destino, como les digo, desde varias perspectivas, sobre todo la histórica que ya vamos a conversar. No sé si Javier está ya por ahí y nos saluda y nos dice cómo está y dónde está Javier. Hola, mi querido Panchito, buenas noches, qué gusto saludarle, gracias por sumarse, mando un abrazo para todas aquellas personas que se están sumando, por acá tenemos amigos de la península de Santa Elena, mi querido Efren, bienvenido, buenas noches, también tenemos gente de la Universidad Estatal Amazónica, también tenemos gente por acá de Quito, gente que se está sumando para seguir conociendo un poco más sobre este Ecuador que sí enamora, como lo hemos venido trabajando, mi querido Panchito. Así que uno está con esa expectativa de conocer a las mágicas Islas Galápagos, por qué son encantadas y qué mejor con un experto. Así que más bien yo lanzo la pelotita para su cancha, mi querido Panchito, para saber cómo es que funciona Galápagos. Por ahí también tenemos un mensajito de Gaby Flores que nos que nos manda y no, hace un tiempo atrás estábamos conversando en algunos grupos de interés y veíamos que la gente en verdad quería se sumergía en el mundo Galápagos, ¿no? Me imagino que al igual que yo teníamos en mente una pequeña película de lo que era Galápagos, pues ahora, qué mejor que escuchar con uno de los expertos que ha investigado sobre Galápagos y ahí lo dejo en sus manos, mi querido Panchito. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto, Javi. Y qué bueno ver a Efren, qué chévere ver a Gaby también conectada. Bienvenidos todas y todos a este webinar, como les dije, que es de estilo conversatorio. Vamos a estar conversando sobre este tema. Yo les he preparado unas diapositivas porque hay unos slides que van a graficar de mejor manera esto de la parte histórica de Galápagos para entender en contexto. Primero, ¿cuándo entra Galápagos en el, digamos, mapa, en el radar turístico? Porque hay todavía, inclusive en personas de nuestra industria, algo de desconocimiento sobre, bueno, seguramente un montón de visitantes hoy en día vienen al Ecuador por Galápagos. Sí, esa es la realidad hoy en día. Pero les cuento que eso no empezó así. Galápagos más bien entra después en los intereses de venir al Ecuador. Y ya les voy a contar cómo funciona esa parte. Voy a solo compartir mi pantalla ya mismo para que ustedes la puedan ver y ustedes solo me tienen que decir si ya pueden ver mi pantalla y listo. Solo denme un ok que está mirándose mi pantalla y listo, Javi. Sí, Panchito se encuentra ya compartiendo. Muy Está bien. perfecta la presentación. Muy bien. Entonces, ahí les pongo un poquito. Yo tengo mi experiencia en Galápagos por muchos años, pero en la industria estoy ya también bastante tiempo. En Galápagos mi experiencia es desde el año 86 y siempre recalco, es desde 1986, no 1886, porque a veces se confunden ahí mis queridos colegas de industria. Así que desde el 86 estoy involucrado en este lindo actividad y esta linda profesión que es los otros. Entonces, les pongo justamente así, de esta manera muy directo, que esto es una historia fantástica, pero muchos no conocen el cómo empieza,
todo en Galápagos. ¿Ya? Entonces voy a ponerles por acá el, la siguiente, ya. Entonces, imagínense, aquí empieza toda la historia del turismo en el Ecuador, en el año 1944. Y aquí es donde se empieza a desconocer. Y si nos ponemos inclusive como industria a preguntarnos, ¿no? Individualmente con nuestros colegas, bueno, ¿y cómo empieza el turismo en el Ecuador o en las Galápagos? ¿Y cómo empieza? Estoy seguro que habrán más de 250 respuestas. Hay bastante desconocimiento al respecto, pero este es el momento en donde se puede decir inicia la promoción del Ecuador. Con esta película de Disney, de salida, debutada, estrenada en el año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, en el Distrito Federal, en México, sale la película de Walt Disney. Los Tres Caballeros, The Three Caballeros. ¿Y por qué esto es importante? Es porque lo que intenta Disney es al mercado norteamericano enseñarle que había algo más al sur de su frontera. Y al sur de su frontera, pues no solo que está Centroamérica, sino también que está Sudamérica. Y en este documental, en esta película animada Los Tres Caballeros, se introduce, o mejor dicho, es presentado por el Pato Donald, dos caracteres, dos personajes muy interesantes. El de la mitad, Pancho Pistolas, que claro, trata de promocionar atractivos de México. Y acá a la derecha, ustedes ven a Pepe Carioca, que trata de promocionar naturalmente Brasil. Así es como empieza la presencia de Latinoamérica en este mercado que se iba a convertir en poco tiempo en el primer mercado emisor para la mayoría de países de acá en Latinoamérica. Entonces recuerden, 1944, la película de Three Caballeros es la que pone en perspectiva el que hay un continente mucho más abajo de Estados Unidos, lleno de cultura, lleno de naturaleza, lleno de aves, etcétera, etcétera. Y en la primera historia, justamente de los Tres Caballeros, es Pablo el pingüino, que habla de este pingüino con mucho frío en la Antártica que se quiere ir a un lugar caliente porque no soporta el frío de la Antártica. ¿Y qué utiliza? Pues un témpano de hielo, las corrientes marinas y los vientos hasta que le llevan a latitudes tropicales y finalmente llega a las Islas Galápagos. Esto está en una película animada de 1944, queridos amigos, y muy pocos en nuestra industria conocen cómo empieza el Ecuador y naturalmente algo de las Islas Galápagos a salir en el mercado allá afuera. Así que les invito a que ustedes se consigan esta película. Como les dije, The Three Caballeros, Los Tres Caballeros, 1944, y ahí puedes ver ustedes el cómo se mira. Y un poquito de la película está ahí en una imagen congelada justamente cuando ya Pablo el pingüino llega a las Islas Galápagos y ahí lo vemos pues linda, de una manera muy linda, pues sofocando su calor de alguna manera u otra. Bueno, entonces, ¿cómo empieza la promoción? Es justamente encontrando operadores que se aventuraban a conocer esto que está al sur de Estados Unidos. Y justamente la introducción de Pancho Pistolas para México y Pepe Carioca para Brasil hace que los operadores de Norteamérica, de Estados Unidos principalmente, empiecen a mirar hacia el sur. Y estos son los primeros posters, digamos así, que empiezan a salir. Ahí está Río de Janeiro con Brasil, México y el DF, Guadalajara, etcétera, etcétera. Y ahí está, de esa manera ya llega estos destinos. Y de a poquito otros destinos en Sudamérica empiezan a entrar y ahí el Perú empieza de a poquito a entrar con simplemente un eslogan, ¿no? Perú, la tierra de los incas. Y entonces empiezan a haber unas maneras bien interesantes de mirar el resto del continente sudamericano. Y empieza entonces una aerolínea que era una patita o digamos así, una subsidiaria de Pan American Airways, Panam que se llamaba en ese entonces, y esta se llama Panagra. Pan American Grace Airways. Y este empieza a hacer vuelos charter que vienen a Sudamérica. Y estos vuelos charter iban parando más o menos 3 días en cada destino o en los principales destinos de Sudamérica y así se iba posicionando de a poco este nuevo destino geográfico Sudamérica. Y fíjense que muchos de la industria, de jóvenes sobre todo, desconocen esta parte y es importantísimo entenderla para ver entonces cuál fue el rol del Ecuador. Y si se fijan en el billboard, en el póster de la mitad, hay algunos países que ni siquiera estaban considerados en estos viajes de aventura por Panagra, organizados por Panagra y con algunos operadores en cada lugar.
De hecho, el Ecuador no sale ahí. El Hindenburg, ahí ustedes le ven, está justamente sobre el Ecuador. Y si se fijan más abajo, Paraguay, Bolivia tampoco existen en el mapa del turismo de ese entonces. Esta es la década de los 50 ya. Y de a poquito entonces los países empiezan a ganar un poquito de promoción, empuje, etcétera. Ya había una aerolínea que hacía vuelos charter. Y aquí entonces viene el Ecuador con su entrada triunfal, pero con un tema bastante tétrico hasta cierto punto. Esto es lo que le pone al Ecuador en el miria del exterior en la década de los 50. El 8 de enero de 1956 es la matanza de 5 misioneros en tierra guaraní, es decir, en territorio ecuatoriano. De hecho, hay una película que les invito a que la vean cuando tengan tiempo. Se las puse acá a la derecha para que la vean. End of the Spear se llama, y esa relata pues justamente lo que pasó con estos misioneros. Más allá de lo que esto fue, el ataque y asesinato de los misioneros, esto es lo que pone el nombre Ecuador, es decir, el país Ecuador en el mapa del Miria, en el mapa de la prensa escrita y los primeros esfuerzos en prensa televisiva. Por primera vez se escuchaba de este país de salvajes en la mitad de la tierra, es decir, en el Ecuador, llamado Ecuador justamente, y que tuvo pues este problema. Esto es lo que pone en promoción, digamos así, con un evento trágico, el nombre, la palabra Ecuador como un potencial destino geográfico primero. Y de a poquito unos primeros, digamos, eh, operadores locales e internacionales empiezan a ver las oportunidades. Y así es como empieza el Ecuador entonces a conseguir estos primeros clientes, con la pesca de altura o pesca de mar abierto saliendo de Salinas y algo relacionado a Quito y un poquito de Otavalo. Y eso es lo que se conocía en el del Ecuador allá afuera. Es decir, eran tres destinos principalmente los que estaban allá. Y ahí ustedes ven el rol que tenía justamente Pan American con su filial, con su subsidiaria acá, Pan American Grace Airways, que conectaba justamente destinos dentro de Sudamérica, principalmente Colombia, Perú y naturalmente el Ecuador. Así que ya saben, aquí empieza el turismo del Ecuador en la década de los 50 con estos primeros destinos, Salinas, Otavalo y Quito. Esos eran los primeros. Y claro, todo empieza a generar movimiento, genera mucha atención y dos operadores se consiguen, digamos así, su buen cliente en Estados Unidos, Intraf, quienes empiezan a considerar el hacer paquetes al Ecuador. Es decir, ya no solo era la idea de venir al Ecuador por un par de días, 2, 3 días nada más, sino que ya había la intención de ver estos destinos que ustedes lo ven en bolitas rojas en el mapa del Ecuador. Y claro, ya se pueden ver los que ya dominan la geografía, ya ven dónde está Quito, ya se puede imaginar dónde está Otavalo, ya ven dónde está justamente la querida La Tacunga, porque La Tacunga era un destino de esos, un poquito más abajo, en ese entonces el famoso Santo Domingo de los Colorados, hoy en día Tierra Sáchila, y más abajito ya estaban los aventureros que se iban al Parque Nacional Cotopaxi, los mega aventureros avanzaban hasta Guayaquil, los super mega aventureros se iban hasta el Tena y también hasta Cuenca, y fíjense que Galápagos todavía no aparece en el mapa. Esto es lo que era el Ecuador en promoción en la década ya de los 60, 1963, el año exacto. Y Pan American, o Panagra, que la chiquita, es absorbida por otros inversionistas que lo convierten en el gran aéreo de la región, que se convirtió más tarde en Braniff International. Braniff era la gran corporación que ahora sí volaba a todos estos destinos en Sudamérica, y este es el verdadero inicio de la aviación comercial como negocio en la región, o sea, ya en Sudamérica como tal. Y si pueden, se fijan el gráfico de la izquierda, pues era el mismo vuelo, solo que hacía como 4 o 5 paradas en Sudamérica antes de llegar a Miami. Así se volaba en ese entonces, ¿no? Entonces ahí ustedes ven que hay muchas escalas, por ejemplo, para llegar a México, 3 escalas habían. Y bueno, así es como empieza la aviación internacional acá. Eso un poquito para ubicarnos, ¿no? Mientras tanto, en otros mundos muy lejanos y un poquito más atrás en el tiempo, Charles Darwin había publicado un libro llamado El origen
de las especies y el famoso libro Voyage of the Beagle, el cual tenía unas menciones a unas islas Galápagos como tal, pero enfocadas desde una perspectiva científica, con estos animales inusuales, plantas inusuales, paisajes volcánicos, etcétera, etcétera. Y esto en el otro mundo, digamos así, en Europa, iba calando de alguna manera u otra. Y de a poquito la televisión empieza a incorporar unos videos de naturaleza espectaculares por el biólogo marino francés Jacques Cousteau, quien en la década de los 60, 70 saca algunas cosas sobre Galápagos. Y esto es lo que paralelamente ocurría, es decir, mientras Ecuador recién estaba considerado como un destino en la región sudamericana, en el mundo científico y en el mundo de la televisión, Galápagos empezaba a hacer nombre. Pero nadie pensaba en explorar Galápagos porque obvio, estaba a 1000 kilómetros de distancia, no había nada en las Islas Galápagos, se sabía que había sido ocupado por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pero no había un desarrollo turístico como tal acá. Hasta que una empresa norteamericana, que en ese entonces se llamaba Society Expeditions y luego fue Lindblad Expeditions y hoy en día es National Geographic Lindblad Expeditions, decide en el año 66 incorporar 4 veces al año las Islas Galápagos en la pasada, digamos así, o en la navegación de su barco, el Lindblad Explorer. Entonces, por primera vez se podía visitar Galápagos, pero solo eran 4 veces en el año que este barco de crucero, pues, paraba en las islas y también venía por Panamá, bajaba a la costa ecuatoriana, luego al Perú, Chile, Argentina, etcétera. Y este era la única posibilidad en 1966 de visitar las Islas Galápagos 4 veces al año, nada más. Hasta que a unos señores ecuatorianos que ya tenían una agencia de viajes, se les ocurre hacer una locura para ese entonces, ¿no? Y en vista de que a la gente le gustaba esto de las Islas Galápagos y ya había promoción de las islas en televisión científica, etcétera, se les ocurre a estos locos ecuatorianos que pertenecían a una agencia de viajes pseudo operadora llamada Metropolitan Touring, operar en Galápagos, pero por el día. Es decir, imagínense, un day trip a Galápagos en donde se charteaba el Vickers Viscount y el Electra de Tame de 4 motores y iban más o menos unas 25, 30, 35 personas a veces, pero por el día, saliendo desde Quito a las 7 de la mañana, llegando a Galápagos a las 9 de la mañana, y allá en Galápagos eran operados o llevados a pasear, digamos así, en un yate inglés de origen llamado el Golden Cachalot, que ustedes lo ven acá en el lado izquierdo. Y claro, había su capitán inglés, había un guía también que hablaba inglés, sus marineros, etcétera, y se visitaba la isla Seymour Norte, muy cerquita del aeropuerto, ¿no? Algo de las playas en la isla Baltra, Caleta Tortuga Negra, la Dafne Mayor, por el día y se almorzaba a bordo y luego al final, media tarde, 4 de la tarde, se retornaba al aeropuerto porque el avión les esperaba ahí para retornar a Quito, más o menos llegando a sus hoteles tipo 9, 9:30 de la noche. Así es como empieza el turismo en las Islas Galápagos. Pero esto es un turismo de tour diario, pero desde Quito, imagínense. Si hoy en día los tour diarios en Galápagos son comunes, imagínense, en 1967 existía ya el tour diario, pero desde Quito para Galápagos. Así que eso es lo mágico de esta historia como tal. Y entonces a estos señores de Metropolitan Touring se les ocurre algo más loco. Y dicen, bueno, si a estos que van por el día están felices y les encanta y vienen súper quemados y disfrutan los animales y la naturaleza, ¿por qué no metemos un barco ya de nuestro allá, todo que esté allá y que sea un hotel flotante y que vaya por las diferentes islas? Y claro, lo tildan a todas estas personas de Metropolitan Tour y con su fundador, don Eduardo Proaño, como, qué locos, ¿cómo van a poner un barco en Galápagos? Nadie va a venir a Galápagos. ¿Quién va a querer ir a un barco en la mitad del océano? Y quién sabe con qué estándares de servicio. Nadie se va a querer arriesgar. Y bueno, nuestra industria, como todos sabemos, es un tema de riesgos permanentes. A veces nos toca correr los riesgos, a veces nos toca tomar los riesgos, pero en 1969 la empresa ecuatoriana pone su primer barco en las Islas Galápagos en 1969, el barco de nombre Lina A, un barco de origen griego con bandera griega que decide pues operar ya permanentemente en las Islas Galápagos, en donde seguramente el lujo era
una cerveza fría y arroz con menestra y carne frita por las noches y claro, un buen bacalao pescado ahí en Galápagos y langostas. Eso era seguramente el estándar de lujo más alto para este momento. Y un poquito más adelante, el barco ya es registrado en la Marina ecuatoriana, pasa a tener bandera ecuatoriana, cambia de nombre y se llama el Floriana. Y ahí lo ven a ustedes al Floriana, ya con su bandera ecuatoriana y operando en las Islas Galápagos ya a nombre del Ecuador permanentemente. Y así es como entonces recién en 1969 empieza el turismo organizado en Galápagos. Es decir, más o menos 10 años después de que el Ecuador continental ya tenía sus operaciones turísticas. Le voy a pasar entonces la palabra ahora a Javi para que nos dé su visión de este tema. ¿Cómo ves, Javi, este inicio tú de operación en las Islas Galápagos y cuál crees tú que haya sido el estándar de lujo para ese entonces? Oiga, mi querido Panchito, totalmente nuevo, un tema nuevo para mí, el conocer todo este tema desde las mismas películas de aquel tiempo, el ver, claro, no sé si es que en ese entonces habría esa vistosidad tan colorida de las películas, pero al ver ahora acá con toda la tecnología de pronto, sí me hace imaginar cómo la gente supondría en su cabeza qué es lo que hay más allá adentro, ¿no? Qué es lo que existe, ¿no? Se me viene a la mente algo similar al descubrimiento de América, algo con esa misma expectativa. Y claro, lógicamente, al entender cómo el turismo iba iniciando en Salinas, cómo iba iniciando todo este proceso, o sea, me hace recordar pues verdaderamente que siempre hemos tenido recursos para poder sobrevivir del turismo, ¿no? Aunque sin conocimiento, como usted lo menciona en esta primera parte, Panchito, y lógicamente el entender cómo Galápagos fue conociéndose, el entender la importancia del emprendimiento también y de lo que usted menciona, de arriesgarnos un poco más a, a invertir en un destino loco, claro, llama a la mente y vemos de que siempre han existido esas oportunidades para poder generar turismo, ¿no? Entonces, súper chévere, súper interesante, más bien me gustaría aquí un momento, con su permiso, mi querido Panchito, abrir un poco y hacerles estas preguntas, esta misma pregunta a la gente que nos está acompañando aquí, ¿no? De pronto, ¿cuál es la perspectiva? Qué es lo que ellos piensan? Si es que hay alguien que decide hablar, activar su cámara, por favor, este es el momento para que nos den su primer pantallazo de qué es lo que les pareció esta primera parte. Yo estoy leyendo el chat acá y vemos que hay emoción por la parte de la información. Y claro, ahí hay que hacer un poquito de mea culpa, ¿no? Esta información no ha sido documentada de una manera oficial. ¿Por qué? Porque no existe la enciclopedia del turismo del Ecuador, volumen uno, volumen 2, volumen 3, etcétera, para hacer obviamente escuela y conocimiento en la academia. Eso es mi comentario inicial, pero yo sé que Fren tiene también algunas. Sí, muchas gracias. Realmente contento con esta oportunidad, este webinar que se está dando con un tema muy interesante. Algo que me llamó la atención en la primera parte es exactamente eso de la historia, ¿no? De lo que a veces nos falta tener más conocimiento sobre cómo fue naciendo el turismo en el país y algo que estamos queriendo rescatar desde la red de observatorios e investigación turística del Ecuador es exactamente eso, cómo fue surgiendo cada una de las distintas modalidades turísticas aquí en el país. O sea, cuándo arranca turismo de sol y playa, cuándo arranca ecoturismo, cuándo arranca el turismo cultural, porque es importante dejar eso plasmado ya en una memoria, recabar todo lo que ya está probablemente algunos aspectos publicados y en base a eso, pues concretar, complementar lo que está faltando para las siguientes generaciones, incluyendo para la nuestra, porque buscamos esa información a veces y no la tenemos. Y eso de rescatar que desde la película en Juan 1944 Puchba. ya empieza a arrancar esta parte, no, es algo fabuloso, ¿no? Y ver cómo empiezan a promocionar cada uno de los destinos. Fabuloso, Francisco, un excelente trabajo.
Perfecto, Efraín, muchas gracias. Bueno, les voy a seguir contando, voy a poner otra vez la pantalla y por interno, David, si me ayuda entonces bloqueando el resto de los micrófonos y les voy a contar entonces lo que viene después, porque esto es muy interesante. Una vez que el primer barquito, el Floriana, ya pues dejó de operar y se notaba que había un modelo exitoso en el Ecuador y que Galápagos no solo empezaba a tener nombre y peso en la promoción turística, sino que también el Ecuador como destino empezaba a tener mejor calidad de aeropuertos, mejor calidad de guías en tierra, mejor operatividad, mejor transporte, inclusive, claro, se requería el que Galápagos empiece a sostener de alguna manera u otra estos esfuerzos continentales que se iban dando. Y entonces vino el reemplazo de este barco en el año 74 y se llamó el Iguana, un barco de origen canadiense originalmente, este que le ven ustedes acá en la izquierda. Y este fue reemplazado 5 años después por el Santa Cruz 1, que seguramente en la historia ya del turismo formal ustedes habrán escuchado, este que le ven ustedes acá a la derecha. Así es como empieza de a poquito entonces a mezclarse esto de ampliar el volumen de visitantes y al mismo tiempo subir la calidad del producto y destino y reputación que estábamos ganando. Algo paralelo sucede también en el mundo y es que la UNESCO en el año 78 decide declarar por primera vez patrimonios de la humanidad, divididos en dos categorías, patrimonios culturales y patrimonios naturales. El año, como les digo, 1978. Y tanto Galápagos como Quito pasan a ser parte automática de esta primera lista de patrimonios para la humanidad. Entonces, Galápagos y la ciudad de Quito, claro, empiezan a ganar una reputación mucho más de alta importancia y a nivel internacional. Ya no era el Ecuador que salía a promocionar exclusivamente Galápagos y el Ecuador. Ya había una institución de la UNESCO como parte de las Naciones Unidas que decía estos lugares son muy importantes para el planeta, tanto en el tema cultural como en el tema natural. Y de esa manera, entonces los barcos empiezan a incursionar en mejor promoción internacional, presencia en ferias internacionales. Paralelo a esto, la parte televisiva científica en la década de los 80 empieza a entrar en Reino Unido con la serie Galápagos de 4 capítulos producida por Anglia Television, que ustedes ven acá, que así fue la promoción de ellos. Y esto dispara ya no solo en Norteamérica, sino también principalmente en Europa y sobre todo en Reino Unido, una nueva manera de promocionar un lugar como Galápagos. Y aquí ya se hacía mención el que se puede visitar Galápagos, el que hay turismo de alguna manera u otra. En el año 86 se declara también el agua de Galápagos como región, área protegida, es decir, no solo tierra era parque nacional desde el año 1959, sino que el mar alrededor de Galápagos empieza a tener esta altísima importancia que le da pues a Galápagos, ¿no? Entonces, agua y tierra de Galápagos pasan a ser muy importantes para el mundo y naturalmente para la promoción. Esto abre automáticamente la puerta cuando hay la pregunta, tal como bien lo dijo Efren, ¿y cuándo empieza este turismo submarino por Galápagos? Justamente a partir, podemos decir, de 1986, en donde Galápagos es declarado reserva marina y al mismo tiempo pasa a ser patrimonio natural de la humanidad ya en el 2001. Todo esto hace que el turismo submarino o digamos el turismo acuático también tenga un rol muy importante. Y claro, en Estados Unidos National Geographic no se podía quedar atrás de Anglia y sigue la promoción a su manera de promocionar Galápagos. Y esto sucede en la última década del siglo pasado, los noventas e inicios del siglo. Ahí empieza la promoción de Galápagos en alta definición, con unas tomas submarinas y terrestres espectaculares. Y claro, esto va a la par con el desarrollo de la tecnología visual, es decir, pantallas planas, plasma, empiezan a salir y esto hace que se aprecie visualmente mucho Galápagos. Galápagos, para todos los que han estado y han visto documentales, han visto que Galápagos es muy visual
y la atracción visual de Galápagos es lo que llama la atención. Sigue el turismo, regresamos a esta industria y otras operaciones empiezan a tomar un rol muy importante. Empezamos ya a codearnos con ligas internacionales, con otros destinos de lujo de alguna manera u otra, y el turismo de tierra en Galápagos también empieza de a poquito a entrar con sus pequeños hoteles, sus diferentes servicios, con diferentes maneras diferentes y nuevas de promocionar. Y lo que dijo Efren es verdad. ¿Cuándo empieza esta parte del ecoturismo? Porque no, cuando se inician las operaciones en el año 69, había una visión de protección, pero claro, no había una visión técnica de qué más se puede hacer. Hoy en día ya existe esa visión técnica, no solo en la parte de Parque Nacional, sino también en la parte hotelera. Y esto hace que el turismo de tierra o el turismo de base local también sea no solo el más importante ingreso para la provincia de Galápagos, sino el que nos permite acceder a otros mercados y enseñar el Galápagos algo desconocido para muchos otros mercados con el famoso tour diario, pero turismo de base local. Pero también Galápagos empieza a entrar de a poquito en las marcas internacionales. Ya Lindblad nos enseñó y luego Royal Caribbean con sus dos submarcas, Celebrity, la una marca, y Silver Sea, su otra marca, también ponen a Galápagos a jugar en otros ambientes de lujo. Es decir, ya no era lujo la cerveza fría y el arroz con menestra y carne frita de los 60. Ahora estábamos hablando de champán, ahora estamos hablando de mayordomos, ahora estamos hablando de opciones veganas y vegetarianas en el menú. Es decir, estamos a la par con lo que el mundo ofrece hoy en día. Y luego los itinerarios es muy importante y con esto vamos a cerrar este capítulo del turismo como tal, porque los itinerarios es lo que nos hace entender todo lo que Galápagos tiene como recurso natural. Y esto lo digo porque puede haber la idea, ¿no? Allá afuera, cuando un turista tiene, un potencial turista tiene intenciones de venir acá, que todas las islas son iguales. Y ustedes que han estado en Galápagos saben que, o han leído sobre Galápagos, saben que las islas son muy diferentes entre ellas. Pero el turista no sabe eso. Entonces hay una función, hay un rol de capacitación y de promoción que tiene también que cumplir estos parámetros técnicos para vender exactamente lo que se va a operar. Es decir, no vender solo expectativas, sino también vender realidades en lo que se pueda hacer. Les he puesto también aquí ahora unos gráficos para entender entonces cómo se ha ido el movimiento de turistas en Galápagos en el tiempo. Y claro, podemos fácilmente identificar la pandemia, esta gran caída que tenemos ahí, pero yo les invito a que miremos un efecto o una realidad en turismo de Galápagos y por eso está en colores. La línea de visitantes extranjeros en color verde siempre estuvo arriba de la línea de visitantes ecuatorianos, es decir, residentes nacionales. Tal vez en la década de los 80 al inicio algo fue miti miti, podemos decir. Pero fíjense cómo va cambiando en el tiempo, siempre más extranjeros que nacionales, hasta que la pandemia crea un efecto disruptivo total y cambia por un tiempo esa manera de hacer las cosas. Es decir, por unos años, inmediatamente durante y post pandemia, el turista nacional fue mayor al turista extranjero. Y esto hoy en día ya se revirtió, ya regresó a la normalidad, pero esto es importante entender porque aquí viene la resiliencia de nuestra industria y al mismo tiempo la adaptabilidad de nuestra industria para atraer una vez más al mercado ecuatoriano y enseñarle justamente ese Galápagos que, claro, el ecuatoriano en algún momento soñó en estar ahí. Y en este gráfico final, y con esta parte cerramos los gráficos, vemos qué ha pasado en el tiempo para entender cómo se dio esta evolución, ¿no? De la pandemia, vemos claramente, les he puesto también los números para entender cómo los números fueron drásticamente afectados en las islas y cómo de a poco hemos ido recuperando hasta llegar a cerrar el año 2024 con algo menos, un poquito menos de 280,000 visitantes. Pero hemos llegado a un récord y eso fue en el año 2023 con 330,000 visitantes. Ese ha sido el año en donde más visitantes hemos tenido aquí
en las Islas Galápagos. Y parte final de la interpretación de este gráfico es aquí en la mitad, y voy a ver si mi cursor les enseña de mejor manera, es esta parte de aquí, de estos dos colores, el anaranjado y el celeste. El que ustedes ven en celeste, un poquito gris acá, esta curva de estos visitantes, estos son los visitantes que vienen a Galápagos en cualquier tipo de barco, hotel flotante, ya sea de 16 pasajeros, de 48, de 90 o de 100, no importa cómo, ese es el número de visitantes que vienen en esa modalidad de turismo. Y podemos fácilmente identificar por esta gráfica histórica que es más o menos a raíz del 2005-2006 que el turismo de base local empieza a ser ya no una curva, sino una repica hacia arriba, es decir, se convierte en una línea muy directa y muy de subida, ¿no? Y ahí vemos exactamente todos los cambios en los números del turismo con base local. Así es como se comporta el turismo en Galápagos para entender entonces cuando hablamos de modalidades qué significa. Y para los que les gusta el análisis de esos números, aquí están un poquito los gráficos y números del Ministerio de Turismo para entender el 2023 frente al 2024 y cómo estos gráficos pues han ido mejorando en el tiempo. Esperamos que el 2025 con algo de tranquilidad y algo de promoción, pues nos mantenga en números parecidos. Yo en lo personal no creo que vamos a volver a llegar a 330,000 visitantes anuales, pero sí creo que esos 280,000 que tuvimos en el 2024, esta es recuperable al menos en un 5 o 6% adicional, que debería ser el gran objetivo para recuperar sobre todo la economía de la provincia de Galápagos. Así que con esto cerramos esta parte de los números. Aquí les he puesto solo unas imágenes de cómo es el turismo allá, porque no hay muelles donde acoderar con barcos, a diferencia del Caribe, sino que se llega a Galápagos pues en fondeaderos, ahí están los barcos fondeados, anclados, y con estas pangas es como nos transportamos hacia las diferentes islas, desembarco mojado o desembarco seco. Esa es la única manera de acceder a Galápagos. Y Galápagos ahora tiene pues un manejo que es modelo para el mundo, en donde hay guías naturalistas, hay senderos para las visitas, hay maneras muy educadas y muy cautelosas para proteger el recurso, hay reglas de visita del Parque Nacional y todo eso nos permite, más allá de tener reglas, es garantizar que el recurso natural queda intacto para todos estos visitantes, no solo de este momento, sino de las próximas generaciones también. Hay descubrimiento marino con buceo de superficie, hay también otras maneras de entender el agua de Galápagos, la cual es muy importante por lo que el gran recurso que tiene ahí y cómo Galápagos sostiene, el agua de Galápagos sostiene todos los procesos de vida terrestre. Para quienes no hacen snorkeling, algunas operaciones tienen bote de fondo de vidrio y esta es una manera de ver también el fondo marino sin necesidad de mojarse. También hay operaciones de kayak en algunos barcos donde se puede disfrutar o entender Galápagos de otra manera. También hoy no nos olvidemos, Galápagos es un destino multisport de aventura. Entonces no únicamente se camina y se nada, sino también hay otras actividades físicas que permiten disfrutar el recurso marino. Hay exploración costera también, lo cual permite el Parque Nacional en ciertos sitios y de esa manera el recurso natural pues queda intacto y se lo puede disfrutar. En las noches Galápagos tiene unos cielos espectaculares, es lindo ver estrellas y sobre todo en la línea ecuatorial que se pueden ver fácilmente constelaciones del hemisferio norte y del hemisferio sur. Así que vamos a hacer una pausa. Ahí vamos a ver si tenemos preguntas, comentarios de estas generalidades de los números para entrar entonces en generalidades de Galápagos, cómo enfocarlo, cómo entenderlo mejor y ya entrar en la recta final, porque para los que estamos en Quito seguramente han escuchado ya esos potentes rayos y truenos que tenemos en la capital esta noche. Así que abrimos micrófonos si alguien tiene algún comentario. Por favor, adelante sobre estos temas de los números, los visitantes, etcétera. Qué chévere, mi querido Panchito, esto está súper interesante todo este proceso. Eh, por ahí nos dice Elizabeth de Quito, nos dice espectacular y un agradecimiento por compartir tanta información, dice en los mensajes que nos envían.
No, en verdad, o sea, creo que vamos entendiendo eh, toda la importancia y vamos comprendiendo por qué Galápagos es conocido como las Islas Encantadas, ¿no? O sea, vamos viendo su naturaleza, su originalidad, y creo que eso también va convirtiéndose en el corazón del ecuatoriano como justamente en esa marca que nosotros llevamos, ¿no? Que aunque no conozcamos Galápagos en el caso de algunas personas, nos sentimos orgullosos de decir, ¿no? Las Galápagos son de Ecuador y eso es parte de nuestra presentación en, en donde quiera que estemos, ¿no? Entonces, ahora ya con conocimiento de causa, con mucha más razón todavía, ¿no? El ir viendo cómo va desarrollándose las islas, el ir viendo que ni siquiera una pandemia, a pesar de los golpes bajos que tuvimos en el sector turístico, logró frenar el desarrollo implacable que las islas ha venido teniendo. Llegar ahora a 330.000 visitantes aproximadamente es un récord, ¿no? Es mucho mejor que antes de pandemia y creo que es mucho mejor en todos los sentidos porque la gente se ha profesionalizado, la gente ha generado también conciencia. Em, claro, como en todo lugar en donde hay seres humanos, generamos un impacto ambiental tremendo, pero creo que de alguna manera estamos siendo mucho más conscientes en el desarrollo del destino, mi querido Panchito. No sé si es que de pronto hay alguien en auditorio que quiera comentar algún detalle, por favor. Me parece que los micrófonos están habilitados ya. Si no, también nos pueden poner en el chat que les habilite a esta persona específica y con mucho gusto. Natalie, por ahí, por favor, habilite su micrófono y con mucho gusto lo escuchamos. Muchas gracias. A mí me gustaría como hacerme una idea un poquito con lo que estaba viendo de los números de arribos nacionales e internacionales a Galápagos, saber un poco más si es que ustedes consideran que tal vez la tendencia de arribos va a seguir por ahí, si es que el principal segmento, por ejemplo, va a seguir siendo Estados Unidos, o si es que creen que tal vez hay oportunidad de que entren más países, digamos, a la segmentación de Galápagos, obviamente haciendo un buen marketing. Pero, por ejemplo, el otro día estaba viendo que muchos países árabes están mejorando muchísimo, obviamente, como su nivel de vida y demás, y obviamente eso fomenta mucho el viaje. Y pensaría que Galápagos se alinea un poco a lo que a ellos les gusta. Obviamente estamos un poco lejos, pero no sé qué opinan, si es que creen que puede ser un segmento de mercado interesante o creen que más bien la tendencia va como sigue y tal vez vaya a tomar mucho más tiempo llegar a otros mercados. A mí me encanta tu pregunta y comentario, Natalie. Qué gusto escucharte y qué gusto saber que estás en este chévere webinar. Nosotros hemos hecho algunas visitas a mercados árabes, y digo nosotros vía ministerio y en diferentes oportunidades que he tenido. Y en el mercado árabe, si bien su capacidad económica y su potencial económico nunca es problema. Es decir, a veces tenemos este filtro, ¿no es cierto?, que nos ven caros afuera. Y claro, siempre lo filtramos con nuestros ojos ecuatorianos. Y sin embargo, cuando estamos en promoción en mercado árabe, en los diferentes países del mercado árabe, el precio nunca es el problema por justamente la alta capacidad económica y el poder adquisitivo que tienen los mercados árabes. Con el mercado árabe es la conectividad. La conectividad aérea en vuelos directos, en vuelos non-stop, es justamente el gran obstáculo que tiene del destino, y no solo Galápagos como tal, sino Ecuador como general. Entonces, quienes ahí tienen una gran ventaja en los mercados árabes son los países que actualmente tienen un vuelo directo. Por ejemplo, un Brasil, un Argentina, ellos tienen ya vuelos directos con el mercado árabe, con los principales países del mercado árabe. Entonces, ellos fácilmente. Ahora, eso no quiere decir que no va a haber árabes que por eso no quieran venir acá, sino que ponemos un obstáculo o digamos un limitante, el cual le hace a los otros destinos de Sudamérica, incluyendo el Ecuador, pues no tan deseables porque hay que parar en otros lugares hasta finalmente llegar acá. Entonces, si podemos resumir esto en una sola lección, en un solo mensaje
de fondo, la conectividad aérea internacional es el primer gran tendida de mano para los destinos. Entonces, regresando a la realidad, ¿por qué Estados Unidos es uno de esos grandes mercados emisores para el Ecuador? Es por su alta capacidad de fácilmente llegar acá de diferentes costas. Tiene también un poder adquisitivo importante en la región y tiene ya una presencia, es decir, el nombre Ecuador y Galápagos ya es conocido en el mercado norteamericano. En el mercado árabe, ustedes se sorprenderán, no se conoce sobre el Ecuador e inclusive Galápagos. Algo se ha escuchado de tortugas gigantes, y hablo de la experiencia de haber estado allá en varias ocasiones, pero hasta ahí no más. Entonces tratamos de vender, por ejemplo, una ciudad como Cuenca, o tratamos de atractivos de Amazonía, y claro, ellos tienen en México algo muy parecido al Ecuador, pero ojo, no quiero decir que México y el Ecuador son iguales, no, sino que en los ojos de un árabe que quiere viajar a Latinoamérica, un Cuenca y diferentes ciudades de México son muy parecidas. No hay demasiados diferenciadores ahí. Si es la Amazonía ecuatoriana, una vez más regreso a la conectividad aérea internacional. Hay vuelos directos a Brasil que les permite entrar a la Amazonía brasileña en este caso. Entonces, por eso estos mercados de alta capacidad económica y de alto potencial económico van a tener el freno que es la conectividad internacional. Ok, muchas gracias. Sí, creo que es bastante importante esta parte. Pero sí, o sea, por ejemplo, no hubiera pensado que era, digamos, el principal limitante. Tal vez lo veía de otra manera, pero me parece muy interesante. Muchas gracias. Perfecto, Natalie, qué gusto verte y qué gusto escucharte. Entonces, vamos a pasar al siguiente tramo, el siguiente segmento, que es muy importante también por lo que nos enseña, y este tiene muchísimo que ver con el conocimiento, porque con este conocimiento es como debemos salir a vender los destinos. Entonces, utilizo aquí algo que siempre recomiendo a nuestra industria cuando salimos a vender el Ecuador como tal. Y a veces nos metemos, ¿no? en demasiado detalle y decimos, sí, nos preguntan a veces, ¿y qué tan grande es el Ecuador? ¿Cuál es el tamaño del Ecuador? Y nos lucimos diciendo 279.680 o por ahí kilómetros cuadrados. Y muchas veces la recomendación que nosotros hacemos es utilicemos analogías para que fácilmente se conciba o se perciba de qué tamaño es el Ecuador. Entonces, en Norteamérica, por ejemplo, o en Estados Unidos, específicamente, lo comparamos al Ecuador con el estado de Colorado para que fácilmente ese potencial visitante sepa de qué tamaño es el Ecuador. Si estamos en Europa, lo asociamos con Gran Bretaña y es muy parecido en tamaño al Ecuador. Entonces, cuando hablamos que en un lugar como el estado de Colorado o en un lugar como Gran Bretaña resulta que tenemos un pedazo de Amazonía, la región más grande del Ecuador, unos Andes tropicales con sus montañas y sus glaciares y sus mercados indígenas y culturas y diferentes idiomas, dialectos y una costa con playas y encima Galápagos, ahí es donde se entiende qué interesante es este destino o cómo este destino es pues mega diverso tal como lo decimos. Y entonces, en el caso, las Islas Galápagos, así nos ven, ojo, así es como nos ven afuera, un puntito en la mitad de este inmenso océano que es todo el Pacífico, ¿no? Ahí un chiquitito. Entonces parece a simple vista que Galápagos fuera algo pequeño. Y ya vamos a tomar ese tema en esta recta final. Aquí están los datos. Este es como quien dice, yo le digo la cédula de identidad de Galápagos. Toda persona que vende Galápagos o habla de Galápagos o quiere saber o explicar algo de Galápagos, tiene que tener estos números claros justamente para entender de qué tipo de destino está comercializando o tratando de explicar, ¿no? Entonces ahí vemos la distancia, ahí vemos el tamaño, ahí vemos que Galápagos es un parque nacional y tiene un componente terrestre y un componente marino, que ya lo vamos a ver en mapa, tiene una reserva marina, es un archipiélago, es decir, no son 3, 4 islas, sino que yo les he puesto ahí unos números raros, ¿no? 13 mayores, 6 menores, 42 islotes, 256 rocas y seguramente parte de la audiencia como Yolanda Miranda y el mismo Javi
Gaby Mullo y Liliana Burbúa ya se saben todos los nombres de memoria de esas 256 rocas de las Islas Galápagos, pero para hacerlo rápido, podemos decir, es un archipiélago que tiene 20 islas. Eso es correcto. ¿Ya? Y de esa manera simplificamos el cómo decimos Galápagos. Tiene 5 islas habitadas y la población de Galápagos fluctúa, está alrededor de los 34,000 habitantes. Esta es la manera de hablar de Galápagos como tal. Y aquí vienen estos conceptos, ¿no? El que estamos en diferente zona horaria, ahí vemos en dónde realmente está, ahí vemos esos 1,000 kilómetros de diferencia o 612 millas náuticas entre el punto más cercano del continente y las islas. Aquí vemos el mapa donde hablamos de cuáles son esas islas habitadas, dónde están los 2 aeropuertos comerciales que tienen vuelos desde el continente y un aeropuerto tercero para vuelos entre islas que está en la isla Isabela. De esa manera es como se entiende Galápagos. Y este es el más importante de todos los mapas que les voy a enseñar sobre esta geografía de Galápagos. Sí, podemos decir, ¿no es cierto? 138,000 kilómetros cuadrados de reserva marina, más los últimos 60,000 adicionales de la reserva Hermandad. Y eso nos da aproximadamente 53,000 kilómetros, 53,000 millas cuadradas. Nada tiene sentido con esos números porque nadie nos va a entender los números como tal. Pero el momento que tenemos estas comparaciones, donde la línea punteada que ustedes ven allá es la reserva marina y naturalmente Galápagos, pero superpuesto en el mapa del noreste de Estados Unidos. Entonces, ahí entendemos para un norteamericano de qué tamaño realmente es Galápagos. Entonces, aquí, y yo estoy seguro que Fren coincide con esta idea y no se diga Javier, insistimos en el rol que tiene la academia en dar estas ideas, en no solo los números, sino también maneras didácticas de explicar en la industria cómo son los verdaderos tamaños de Galápagos. Si hablamos de la reserva marina, que ya vamos a topar en detalle en otro momento, pero me he permitido tener este mapa, es un esfuerzo monumental. A veces creemos que no es un gran esfuerzo, es monumental lo que se logró con la firma de la Reserva Hermandad y sobre todo la unión de varios países, Colombia, Costa Rica, Panamá y Ecuador, unidos en la protección del corredor marino del Pacífico Oriental. Y ahí vemos la zona exclusiva económica de cada país que hoy en día pues ya tiene sus fronteras. Y esa fue la necesidad de extender la Reserva Marina de Galápagos, la Reserva Hermandad, para poder conectar a todas estos países y sus diferentes espacios marinos de protección. Entonces, lo que les quiero enseñar ahora es, voy a pasar rápido porque esto ya les mencioné, es qué pasa cuando me voy a Europa o en otras partes de Estados Unidos. Esa reserva marina que les contaba en Europa es aproximadamente el tamaño que vemos acá. Y en la derecha, para los que están en un estado tan grande como Texas, pues ahí está el tamaño de cómo sería Galápagos y la reserva marina en ese estado. Entonces, utilizando analogías es mucho más fácil entender el tipo de destino que por un lado queremos vender y por otro lado nos intentan comprar. El momento que entendemos esa fórmula, pues estamos entendiendo la película de la mejor manera. Y voy a solo entrar al capítulo de historia humana sin hacer un break ahorita, si no hacemos el break después, porque esto es algo interesantísimo que acabamos de pasar hace unos días y tiene que ver con el famoso descubrimiento de Galápagos que acaba de ser conmemorado el 10 de marzo, hace poquito. Y fue en 1535. Y yo le pongo así, si le puedo poner un título a este descubrimiento, es el increíble, inusual y accidental descubrimiento de las Islas Galápagos, un 10 de marzo de 1535. Momento en donde el imperio español, que ha sido el imperio más grande que ha existido en la humanidad y sobre todo el más grande fuera de su tierra europea, fue esto que vemos acá en América. Y ustedes lo ven ahí en color rojo, anaranjado y fucsia, lo inmenso que fue el imperio durante 300 años de ocupación acá, de existencia como imperio, es decir, desde 1492 con la llegada de Colón hasta 1790 como imperio español. Fíjese qué gigante es este imperio, pero está muy lejos y tiene un océano Atlántico imposible de ser cruzado con la velocidad que un avión
nos lleva hoy en día. Cuando se tiene un imperio tan lejos, van a haber problemas, van a haber disputas, van a haber problemas entre conquistadores. Y entonces lo que tuvo que hacer España en nuestra región es dividir Sudamérica para poder ser manejado, porque es gigante Sudamérica, no se imaginaban el tamaño que tanto Centro y Sudamérica iban a ser. Lo tuvieron que dividir en diferentes territorios llamados virreinatos, y estos virreinatos también tenían reales audiencias, y luego para la parte marina ser manejado tenían que tener capitanías generales, y de esa manera se podía manejar un continente tan grande como es el nuestro, ¿no? Entonces, el Ecuador hoy en día en ese momento fue parte del virreinato de Nueva Granada y hacia el sur el virreinato del Perú. Y ya los españoles llamaban Islas Encantadas una vez que fueron descubiertas en 1535. Pero llegando a la historia, y esto les va a fascinar porque esto es lo que no nos cuentan bien, o sea, la historia nos la cuentan, pero no nos la cuentan bien en el colegio y peor aún luego en la academia. Y es lo que pasa con estos conquistadores que están obsesionados con tener más tierra y conquistar más, y claro, se convierten entre ellos, entre competidores. Es decir, pasan de ser conquistadores a ser competidores. Y claro, cada uno se quiere lucir más ante el rey. Y en nuestra región, el virreinato del Perú estaba liderado por Francisco Pizarro y el de Nueva Granada por Diego de Almagro. Y Diego de Almagro, no nos olvidemos, es el que manda a Sebastián de Benalcázar a que funde a distancia la ciudad de Quito, y lo funda más o menos en las afueras de la laguna de Colta, por lo que es hoy en día Riobamba, y ahí se funda a distancia la ciudad de Quito, porque el otro conquistador que venía desde Centroamérica, Pedro de Alvarado, no era muy amigo de Almagro. Entonces Almagro, ¿qué le dice a Benalcázar? Adelántate y vos anda y funda la ciudad. Entonces fundan la ciudad y mientras tanto Benalcázar sigue avanzando de a poquito hasta que llega a la villa de Quito en diciembre de 1534, pero fue en agosto de 1534 por estas disputas territoriales. Y entonces estos problemas, estas broncas, digamos así, que sucedían con estos conquistadores, llegan a los oídos del rey de España, Carlos I. Y Carlos I, claro, como rey no puede venir a América a ver y qué pasa y a jalarles las orejas a estos conquistadores, sino que tiene que mandar a un emisario que se encargue de llevar el mensaje de que ya no hay más tropa, no hay más dinero, estamos perdiendo poderío, estamos perdiendo mucha gente, estamos matando mucha gente al mismo tiempo, y esto no era el objetivo de la conquista. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey Carlos I? Manda a Carlos I en la nomenclatura europea, ¿no? Él es Carlos V en la nomenclatura española. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Le manda a su confidente, el cuarto obispo de Panamá, Fray Tomás de Berlanga, a que él lleve el mensaje del rey, y por cierto, eran primos en segundo grado, Berlanga con el rey, por cierto, y le manda entonces a Berlanga a que lleve este mensaje a los conquistadores, que se reúnan en lo que es hoy en día Trujillo, Perú, y tengan esta reunión donde el mensaje del rey vía el obispo de Panamá llegaba a los oídos de Almagro y de Pizarro también. Y Berlanga, Tomás de Berlanga, viene de un pueblito muy chiquito allá cerca de la ciudad de Soria, en el centro de España, donde están estas descripciones, ¿no? Del poema del mío Cid, para los que hayan leído, y de este España medieval de ese entonces. Y esto es Berlanga de Duero, un pueblito fascinante. Yo ya estuve una vez allá, tiene unas 5,000 personas, y así se mira Berlanga de Duero con el castillo de la familia Tobar, que dominaba justamente estos campos planos, ¿no? Del mío Cid. Y bueno, ahí está Berlanga de Duero. De aquí viene justamente Tomás de Berlanga, y en su casita donde él nació hay una placa que justamente recuerda a Berlanga, que aquí nació, el berlangués más famoso de Berlanga de Duero, y ahí le ponen también cuarto obispo de Panamá y descubridor de las Islas Galápagos. Ahora, ¿por qué las descubre y cómo las descubre? Es porque no nos olvidemos, él tiene que llevar el mensaje del rey. Y el mensaje del rey es lo que ya les acabo de contar. Entonces arman la expedición que se llamó Misión América del Sur, y zarpan con un barquito pequeño el 23 de febrero de 1535. Se pierden en el camino por una serie de vientos fuertes, de estos aguajes que a veces hay, sobre todo en los meses de febrero, marzo. Los aguajes de semanas pasadas es exactamente lo que pasó
con Berlanga en 1535, así que esas grandes olas que hubo en Santa Elena, en Manabí, hace unas 4, 5, 6 semanas atrás, es exactamente los mismos vientos y olas que sintió Berlanga y su carabela y su pequeño barco cuando salió por la costa de Panamá, bordeando lo que hoy en día es Colombia, con la intención de llegar a estas tierras para poder reunirse con Pizarro y Almagro. ¿Y qué creen que pasó en el camino? Se perdió. Esos vientos y corrientes fuertes lo fueron sacando a la carabela de la costa hasta que ya no tuvieron contacto visual con la costa de Sudamérica. Y ahí ven ustedes en esta línea punteada de color azul lo que iba a ser este viaje costero hasta llegar a lo que es hoy en día Bahía de Caracas. Y ahí iba a ser la primera reunión, o al menos llegar para ver qué pasaba y le digan dónde están Pizarro y Almagro. Pero bueno, el barco se pierde y el 2 de marzo se dan cuenta que están totalmente perdidos, pero ya están en mar abierto, no tienen contacto visual con la costa y básicamente el viento y las corrientes los empiezan a llevar y llegan finalmente a Galápagos por accidente un 10 de marzo de 1535. Si vemos en línea recta, desde Panamá hasta Galápagos son 900 millas, pero el barco, claro, iba navegando, flotando y a la merced del viento y de las corrientes de mar. Y seguramente al llegar a Galápagos, Berlanga y su grupo de personas, primero que no sabían dónde estaban y peor, no había humanos, era una zona totalmente despoblada y seguramente vieron estas pequeñas bahías, estas playas, estas rocas volcánicas, estos cactus, estos animales raros, etcétera. Y sabemos que, de acuerdo a lo que Berlanga escribe al rey, que bajaron a 2 islas de Galápagos, pero no sabemos exactamente a cuáles bajó, porque nadie sabía de la existencia de este archipiélago en la mitad del mar. Y aquí viene la parte romántica y con esto vamos a casi cerrar nuestra noche hoy, es que este reporte que hace Berlanga al rey de España, Carlos I, escrito ya en Bahía de Caracas el 26 de abril de 1535, tiene un tono romántico porque es la primera vez que un ser humano describe Galápagos como tal. Y no les voy a leer todo, pero si ustedes leen rápidamente lo van a poder hacer. Pero les leo, por ejemplo, lo que dice al inicio. Y porque en el navío no había más que agua para 2 días, acordaron de echar la barca y salir en tierra. Y salidos no hallaron sino lobos marinos y tortugas y galápagos tan grandes que llevaba cada uno un hombre encima. Y muchas iguanas que son como sierpes, como serpientes, quiere decir eso. Y ahí está la primera descripción de Galápagos por un ser humano. Y claro, más adelante hay problemas con esta expedición, mueren 2 hombres, mueren 10 caballos también, es decir, llegar a Galápagos fue un tema de supervivencia al final del día para Berlanga y no hubo ninguna intención de colonizar Galápagos porque, bueno, no había a quien evangelizar, tal vez lo intentaron con las iguanas y los piqueros y no funcionó evangelizarlos y por esa razón España tampoco tuvo interés alguno en poner su bandera acá. Pero también las descripciones justamente era lo que básicamente al rey no le mandaron ningún mensaje positivo sobre venir acá. Y dice sobre la segunda isla, en esta segunda había la misma disposición que en la primera, muchos lobos marinos, tortugas, iguanas y galápagos, y esto es lindo, muchas aves de las de España, pero tan bobas que no sabían huir y muchas tomaban a mano. Es decir, Berlanga es el primero que describe la mansedumbre de los animales de Galápagos por primera vez en la historia. Y esto sucede, como les dije, el 10 de marzo de 1535. Entonces debemos mucho a Tomás de Berlanga, quien descubre Galápagos por accidente el 10 de marzo de 1535. Y para los que estamos en Quito, seguramente han visto acá en el norte, el barrio Hippie Japa, tiene algunas calles norte-sur con nombres de islas de Galápagos, Isla Genovesa, Isla Floriana, Isla Marchena, etcétera, etcétera. Y la principal es la avenida Tomás de Berlanga. Ahora ya pueden, pues, conectar lo uno con lo otro. Y para cerrar este lindo webinar, con esto ya cerramos esta parte histórica, es esto de cuándo entonces entra Galápagos para ser conocido en el mundo de los navegantes. La primera vez que aparece Galápagos es en 1574 en el trabajo de Abraham Ortelius. Él era belga
en origen, y él uno de los primeros cartógrafos que tuvo la historia. Pero no se tenía mucho conocimiento de Galápagos, pues nadie después de Berlanga, muchos navegantes ni pasaron por acá. Y fíjense que la primera vez que Galápagos entra en un mapa, se las pone a todas las islas al norte de la línea ecuatorial. Y en la realidad, la mayoría de islas están al sur de la línea ecuatorial. Solo 5 islas están arriba de la línea al norte de la línea ecuatorial. Pero Ortelius es el primero que pone a Galápagos en un mapa. Y desde entonces los navegantes ya tenían al menos una referencia cartográfica de dónde estaban las islas. Esto motiva a que más adelante sean los piratas, sobre todo de origen británico, que vengan acá y usen a Galápagos de alguna manera u otra. Ambrose Cowley es el primero que produce una pequeña carta de navegación muy específica de Galápagos, como la que ven acá a la derecha, con sus errores, obviamente, pues no nos olvidemos, esto es 1684, pero con un conocimiento ya importante. Fíjense la cantidad de islas que ahora sí están al sur de la línea ecuatorial, ¿no? Que la vemos aquí justamente. Esta es la línea ecuatorial de esta carta. La mayoría ya están al sur, algunas siguen acá en el norte. Y este es el que pone a Galápagos en un lado romántico como pirata. Es el pirata más famoso por el tipo de escritura que tenía. Este no era de los piratas como los que vemos en la película, ¿no? Piratas del Caribe. Este era un pirata verdadero, aventurero, el capitán William Dampier, quien viene a Galápagos varias veces, escribe un libro fascinante que les recomiendo, A New Voyage Around the World, y ahí pues está todas las descripciones de Dampier de los diferentes lugares, incluyendo a Galápagos. Y luego los británicos empiezan, claro, a dominar el mundo marino, sobre todo el Atlántico y partes del Pacífico, y el capitán James Colnett ya produce una carta de navegación un poquito más certera y más pura, digamos así, para Galápagos. Y él es el primero que les da nombre, la mayoría de islas con nombres ingleses a las islas. Entonces ahí vemos ya algunos nombres, ¿no? Albemarle, Narborough, James, Abingdon, etcétera, etcétera. Y este es el capitán James Colnett en 1793. A él también se le atribuye el ser el primero que menciona en la isla Floriana, la isla Charles en ese entonces, este famoso barril donde se dejaba el correo y se convierte en el famoso Post Office Bay en la isla Floriana o Charles, y se convierte en la gran novedad, porque esta era la manera de dejar correo en la mitad del Pacífico. Y entonces Galápagos empieza a tener una necesidad logística para estos marinos. Era el momento de dejar correo y recibir correo que otros barcos habían dejado para estas personas. Hoy en día esta es una novelería, pero se mantiene la tradición de llevar mano a mano estas diferentes postales y cosas que están pues aquí en el barril de correos ahí en Floriana. Y llegan ya las partes más modernas, luego ya vienen las guerras napoleónicas, aquí está Estados Unidos involucrado también, aquí viene el capitán, el comodoro David Porter, líder de la flota norteamericana en el Pacífico, son parte de la guerra marina entre Inglaterra y Estados Unidos. Y esto sucede en aguas galapagueñas. Y esta es la importancia que Galápagos empieza a tener como lugar estratégico en la mitad del mar, en donde se empieza a identificar el potencial de cazar ballenas. Y las ballenas es el equivalente a lo que es hoy en día el petróleo en ese momento. Las luces de los faroles de calles de New York, París, Londres, etcétera, estaban iluminadas justamente con aceite de ballena, el equivalente al petróleo de hoy en día. Y entonces ballenear como actividad económica no solo que era importante, sino que era altamente rentable el venirse hasta acá a Galápagos. Y esto hace que Galápagos entonces ahora tenga ojos económicos. Es decir, los balleneros veían con ojos de gran potencial económico a las Islas Galápagos, y esto hace que Galápagos tome un rol en la economía mundial de ser este lugar en la mitad del Pacífico que podía generar cacería de ballenas y por ende
a mucho aceite. Y este grupo de personas, los balleneros, son los que verdaderamente dejan un impacto acá en las islas por primera vez. Y es no solo la introducción de animales que ellos hacen con chivos, chanchos, ganado, etcétera, sino que también se llevan las tortugas gigantes como recurso alimenticio. Muchas tortugas fueron cazadas justamente por los balleneros y el verdadero problema, la problemática ambiental inicial que tuvo Galápagos es esto. No solo la introducción de animales, sino la alta matanza de tortugas gigantes que hubo en las islas. Y llegamos entonces, y con esto vamos a cerrar esto, al Ecuador, porque la gran pregunta es, bueno, ¿y el Ecuador cuándo empieza a tomar un rol? No nos olvidemos que en 1830 el Ecuador, la Gran Colombia se desmembra y quedan 3 países sueltitos, Venezuela, Colombia y el Ecuador. Y el Ecuador pasa a ser esta república chiquitita, la más pequeña del desmembramiento de la Gran Colombia, y esta república, llamada República del Ecuador por la línea ecuatorial y la misión geodésica, etcétera, pues en 1830 recibe su nombre, y desde ahí pasamos a ser una república. Y 2 años más tarde, el general José de Villamil se acerca con una propuesta al primer presidente que tuvo el Ecuador, pero de origen venezolano, Juan José Flores, y le habla de unas islas y de un negocio que se puede hacer allá en estas islas lejanas, que era el negocio de la horchilla. Y ya van a ver unas imágenes de la horchilla, que es un líquen que una vez que es fermentado, produce un tinte de color púrpura. Y entonces Villamil, con su visión de patriota y guayaquileño de casta y tener contacto, pues obviamente con Rocafuerte, con Olmedo, etcétera, le dice a Flores, tenemos la oportunidad de hacer un gran negocio en estas islas allá donde crece la horchilla. Y la visión bélica y la visión estratégica militar de Flores le dice a Villamil, muy bien, hagámoslo, pero esas tenemos que reclamarlas como territorio ecuatoriano, porque si no, alguien más las puede reclamar y el negocio se nos va a ir de las manos. Y el nombre que pasa a tener Galápagos no es Islas Galápagos, se llama Archipiélago del Ecuador. Ese fue el primer nombre oficial que tuvieron las Islas Galápagos. Y esto sucede un 12 de febrero de 1832, con la idea de hacer negocio de esto, de este pequeño líquen que crece en Palos Santos, en Muyuyo, en Mangles, etcétera, y que cuando se lo fermenta produce un tinte púrpura que en el pasado era solo reservado para la iglesia, los nobles y la gente rica. Entonces la idea era producir este tinte púrpura para tener textiles y que ahora sí todo el pueblo pueda tener acceso a este tinte de color moradito púrpura que ya lo van a ver. Esta es la famosa horchilla o rochela que la vemos acá en esta foto. Y esto es puesto sobre a consideración del general Juan José Flores. Y claro, Flores lo que hace es mandar una comisión militar, la Sociedad Colonizadora del Archipiélago de las Galápagos, llamado Archipiélago del Ecuador, la cual es liderada por el coronel Ignacio Hernández. Y aquí está, esta es la razón de colonizar. Había un negocio, el tinte púrpura. Esta es la razón para haber puesto la bandera ecuatoriana en las Islas Galápagos y de esta manera pacífica, porque no había quien arrancharle las Galápagos ni con quién pelearnos por las Islas Galápagos, en una ceremonia pues muy personal, porque no había nadie más ahí en la isla Floriana, conocida por la presencia de tortugas y agua dulce. El coronel Ignacio Hernández, capitán del barco, la goleta Mercedes, agarra pues a unos testigos que fueron 2 barcos balleneros norteamericanos, el Richmond y el Levante, les pone a los capitanes como testigos, su tripulación y oficiales son los testigos originales, hay unos cañonazos al aire y un 12 de febrero de 1832 el Ecuador pone oficialmente la bandera ecuatoriana y desde en ese instante las Islas Galápagos pertenecen al Ecuador. Así que eso es lo que a veces no nos cuentan bien la historia de cómo fueron todas las cosas. Ahí está la lista justamente de los testigos, el doctor Eugenio Ortiz, capellán de la colonia, los ciudadanos Miguel Pérez, Andrés Fumiel, Tomás Parra, Lorenzo Quiroga, José Chacín, Domingo Soligny, José Manuel y Juan Silva, primeros pobladores, del capitán Santiago Ruj
y tripulación de la goleta Mercedes y del señor Juan Johnson, que seguramente era John Johnson, habitante antiguo de esta isla, hallándose presentes los capitanes de las fragatas norteamericanas Levante y Richmond. Y ahí están los nombres, etcétera, etcétera. Muy bien. De esa manera es como el Ecuador pasa a ser tener a su nuevo territorio, el archipiélago del Ecuador o las Islas Galápagos. 3 años más tarde llega el famoso Charles Darwin a las Islas Galápagos y claro, aquí viene la gran visión, ¿no? Y este es podemos decirle, el gerente general de mercadeo de Galápagos porque sus libros en la parte científica han hecho que Galápagos pues tenga un rol muy importante. Vamos a cerrar entonces la presentación ahí y le brindo, más bien le ofrezco a Javi en un siguiente webinar sobre Galápagos. Podemos tomar los siguientes temas, pero ustedes ya se imaginan a dónde van estas particularidades sobre Galápagos, entenderlo Galápagos en 360 grados. Así que abro micrófonos, Javi, para ir cerrando ya. Espectacular, mi querido Panchito, muchas gracias. Creo que nos dejes con la pica. Creo que nos deja con la pica, ¿no? O sea, porque hay mucha imaginación de cómo fue, de cómo es esta maravillosa historia de las Galápagos, ¿no? Justamente yo me estaba quedando con una pregunta que ahora lo resolvió ustedes y el tema de la población de Galápagos, ¿cómo fue? Entonces, al final lo tocó y me quedó un poco ya más claro cómo fue el origen de la especie humana, de los ecuatorianos galapagueños, justamente en las islas, ¿no? Y claro, queda mucha tela por cortar, queda mucho el tema ya del desarrollo turístico que han tenido las islas, del mismo tema biológico que tienen las islas. Entonces, uy, creo que hay que programar un fin de semana para hablar de todo eso, mi querido Pachito. Así que yo le agradezco mucho. No sé si es que hay alguna persona que quiera tomar el micrófono en este momento. Y si no, pues a todas las personas que se han registrado con correos electrónicos le vamos a hacer llegar esta información, esta grabación que lo hemos hecho, para que ustedes lo puedan revisar y cualquier cosa, pues estamos ahí a la orden. De pronto, si es que alguien tiene algún comentario, el micrófono está habilitado. Bueno, soy Yolanda Miranda y nada más que agradecer por compartir toda esta espectacular información y especialmente que nos permite seguir amando a nuestras Islas Encantadas y promocionándolas y tratar que todos los ecuatorianos aprecien lo que tenemos porque en realidad esto nos deja en alto a todo el país. Gracias, Panchito, por transmitir su conocimiento también y la invitación. Gracias, Yolanda, también por el comentario. Y vean ahí, Muchas Panchito, gracias, Yoli. profesor Darwin. Muy buenas noches, mi nombre es Sandra Molina, soy licenciada en turismo y guía nacional de turismo. Tuve la oportunidad de hacer tours allá en las Islas Galápagos y ahora con toda la información que he recibido esta noche, quiero agradecerles de manera inmensa por tanta información dada y felicitarles por este webinar. Muchísimas gracias. Perfecto, Sandra, muchas gracias. Y por cierto, yo creo que vale la pena dejar esta puerta abierta, Javi, a futuro para hacer una parte 2 o las que sean, no importa, porque obviamente hay muchos temas que quedan ahorita en mi presentación que por un tema a tiempo no los presento, pero me encantaría también poner en perspectiva algunos comentarios que están en el chat sobre el cómo angular el tema de la seguridad para que cuando hablemos del tema seguridad, más que de inseguridad, porque no vamos a salir a promocionar la inseguridad, hay que promocionar la seguridad que tenemos, pues hay maneras de hacerlo, hay estrategias de comunicación que permiten abordar esto. Y voy a hacer un pequeñísimo paréntesis, si me lo permites, Javi, para entender esta parte. Imaginémonos solo los problemas que tiene el país hermano, el mismo México con su seguridad o inseguridad. Y yo quisiera que ustedes vean esos aeropuertos internacionales del DF, de Guadalajara, de San José del Cabo, de San Lucas, son colas y colas y colas de visitantes llegando.
Es decir, tienen que tener alguna manera de contrarrestar el mensaje que sale afuera. Y ahí hay que rescatar. El mexicano es mexicano a muerte y sale a defender a su país en promoción por todo lado. Ahí tenemos una lección importantísima los ecuatorianos. Y si bien algunos ya salimos con ese esfuerzo y ya salimos con ese pie adelante, es también un tema de aprendizaje. ¿Y por qué digo esto? Y esto no lo digo en negativo. ¿Cuántos años lleva México en el negocio, en la industria del turismo? ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros en la industria del turismo? Y ahí es donde yo rescato la parte de la academia. La academia tiene que convertirse en ese canal de motivación e incentivo a los estudiantes actuales para que de a poquito vayamos formando mejores turistólogos en el tiempo. Y de esa manera, esos futuros turistólogos salgan a promocionar con altísima pasión y fuerza el destino, pero eso lo podemos dejar para una siguiente oportunidad. Perfecto, mi querido Panchito. En efecto, ¿no? Creo que hay mucha tela que cortar y creo que como usted dice, finalmente somos los llamados a hablar bien de nuestro país, hablar bien de ese Ecuador que sí enamora. Creo que ese es el eslogan, esa es la frase, esa es la inspiración para todo este proceso. Y seguro que sí, armaremos, coordinaremos una segunda parte sobre esto de las Islas Galápagos que nos debe interesar a todos y que nos tiene que seguir enorgulleciendo como hasta el día de hoy. Entonces, agradecerle, Panchito, por su tiempo y agradecerles a todos ustedes que se han conectado para conocer un poco más sobre esta fascinante historia de las Islas Galápagos aquí en el Ecuador. Les mando un fuerte abrazo y pues estaremos en contacto más adelante. Una excelente noche. Un gusto, ya nos vemos.